Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que se encuentren viendo este video tutorial. Le habla su profesor Jesús Mejía. Continuando con nuestra serie de videos educativos y con nuestro curso de arquitectura del computador o de los componentes esenciales para que una computadora pueda funcionar correctamente. En el día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 3 que corresponde a fuente de alimentación o power supply, como normalmente se les conoce. Recuerden que ya los dos capítulos anteriores lo encuentran colgado en la plataforma y en la descripción de este video van a tener esos dos. El primero fue procesador, los CPU. El segundo fueron las memorias, sus tipos, tipo de RAM, ROM, entre otras. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar con lo que es fuente de alimentación. Este capítulo es sumamente corto y muy fácil de entender. Tenemos que las computadoras usan una fuente de alimentación para convertir la alimentación de la corriente alterna en la alimentación de la corriente continua del voltaje inferior requerida por los componentes externos. CA es corriente alterna y CC corriente continua. Donde quiera que ustedes vean estas siglas, ya pueden identificar para qué significan cada una. El objetivo de la fuente de alimentación básicamente es suministrarle lo que es energía a cada uno de los componentes de la computadora. Por ende, esto es un componente esencial para que una computadora de escritorio pueda funcionar correctamente. Sin esto, la computadora no va a funcionar. Entonces, acá tenemos lo que son las diferentes funciones que tiene. Dice, para ello funciona no solo transformando la corriente alterna que llega de la red eléctrica en continua, sino que además suministra la corriente transformada a todos los componentes del ordenador, de modo que este funcione sin problemas. ¿Por qué necesita convertir la corriente? Porque ustedes saben que normalmente, dependiendo del país o la región donde ustedes se encuentren, la luz es de 115, 230, 110, 220 voltios. Si recibe toda esa cantidad de energía, nuestras computadoras se van a quemar. Entonces, la función del power supply o fuente de alimentación es transformar esa energía en la energía que necesitan los componentes de la computadora para que funcione correctamente y para que no se dañe. La conexión entre la fuente y cada componente se puede hacer con los cables que trae consigo. La fuente de alimentación trae diferentes cables que van conectados a cada uno de los componentes de la computadora que necesitan energía, incluyendo lo que es el motherboard o la tarjeta madre, el disco duro, entre otros. Entonces, seguimos que serán distintos según lo que quiera ser conectado. En general, los componentes que más energía gasta en una computadora es la placa base o motherboard, que incorpora la CPU en su interior, entre otros componentes que también necesitan estar conectados a lo que es el power supply. Es pues un elemento de vital importancia y es preferible que sea de gran calidad, pues cualquier fallo en su funcionamiento puede no solo hacer que el ordenador deje de funcionar, sino también estropear por una sobrecarga los componentes. Normalmente el power supply se suele quemar. ¿Por qué? Cuando hay sobrecarga de energía o cuando la luz sube mucho o cuando baja mucho. Entonces es muy importante tener un power supply o una fuente de alimentación de buena calidad para que no se esté dañando. Porque si el problema fuera que se dañara, no hay ningún inconveniente porque es barato realmente. Te puede costar como $20, $10, dependiendo la región o el país donde se encuentre. El problema está en que puede quemar el motherboard, que sí te cuesta un dinero, y si se te quemó el motherboard, ya prácticamente perdiste todo. Entonces tenemos otras definiciones. El proceso se varía en varios pasos. Primero, la fuente transformará la corriente de 125 o 220 voltios a los 12 con los que trabajan la mayor parte de los elementos electrónicos. Algunos funcionan a menos, pero suelen traer transformadores propios. La mayoría de los power supply trabajan a 12 voltios. Por eso es que necesita convertir de 125, 110, 115 a 12 voltios, que es con los cuales trabajan la mayoría. Entonces, eso es muy importante. Luego la ratificará, esto es, pasará la corriente alterna continua y finalmente la filtrará y la estabilizará. Aunque puede parecer un procedimiento complejo, es todo bastante simple, pero crucial. Algunas fuentes a mayores traen dispositivos para evitar cortes de corriente, proteger de sobretensiones al equipo y los componentes, proporcionar autonomía en caso de fallos en suministro. Estos son un poquito más costosos. Si hablamos de la fuente de alimentación para un ordenador, hoy en día los modelos más utilizados son las fuentes ATX o la ATX de 12 voltios, que son las que nosotros normalmente estamos utilizando. Las fuentes ATX permiten su reconexión mediante el uso de software. Esto es apagado del sistema operativo y tienen varias características electrónicas avanzadas que le otorgan más seguridad. Su potencia es muy variable y en gran medida
depende del equipo a que están destinadas. Una fuente de alimentación para una pequeña computadora podría servir con apenas fuese de 250 watts, pero en equipos mayores posiblemente se necesiten algunos 1000 vatios. Entonces, o más, cuanto más componentes el ordenador deba mover y los que deba suministrarle corriente, más vatios necesitará y por tanto mayor debe ser la potencia de la fuente de alimentación. Por eso normalmente la fuente de alimentación vienen específica para ciertos componentes. Es muy importante que siempre verifiquen la fuente de alimentación que ustedes van a comprar, que sea compatible con el motherboard que ustedes tengan. Existen diferentes tipos. Ya le mencioné la ATX de 12 voltios, que es la que normalmente nosotros utilizamos. Anteriormente teníamos la T, teníamos la ATX y tenemos la EPS 12 voltios, que se utiliza originalmente para servidores. Pero en nuestra casa y normalmente en las oficinas, laboratorios, colegios, entre otros, siempre se van a encontrar con ATX de 12 voltios, que son las más comunes. La fuente de alimentación, como les mencioné anteriormente, necesitan lo que son diferentes conectores. Cada uno de estos conectores tiene una función específica que va conectado a un dispositivo único. Por eso es fácil identificarlo. No es necesario que se lo aprendan todos, porque inmediatamente ustedes vean un power supply en vivo, se va a dar cuenta que va cada cable, porque solamente se conecta en un solo lugar. Entonces, una fuente de alimentación incluye varios conectores distintos. Se usa para alimentar los distintos componentes internos, como la placa base y las unidades. Algunos ejemplos, tenemos los conectores con ranuras para 20 y 24 pines, tenemos los SATA para el disco duro, tenemos el conector clave moles, el BEL, la fuente auxiliar de 4 8 pines, los PCI de 6 y 8 pines, entre otros. ¿Cuáles son los voltajes? Ya yo le mencioné algunos. Tenemos la fuente de 3.3, 5 y 12 voltios, que son lo que normalmente nosotros utilizamos. La fuente de alimentación también puede ser de riel único, riel doble o de rieles múltiples. Un riel es la placa de circuito impreso PCB incluida de la fuente dentro de la fuente de alimentación. Y que una PC puede tolerar leves fluctuaciones de alimentación, pero una sobrecarga puede provocar que se queme. Lo mismo que le mencioné, si sube la luz mucho, baja mucho, puede hacer que se queme. Es muy importante, que no lo tengo acá, que nosotros protejamos nuestra fuente de alimentación. ¿Cómo nosotros la protejamos? Con UPS. La mayoría de gente, no lo tengo acá en la diapositiva, o si lo tengo se lo voy a mencionar como quiera. La mayoría de personas piensan que el UPS, su principal función es simplemente que sirva como inversor. Es decir, que si se va la luz te permita durar unos minutos con la computadora, pero no es así. Una de las principales funciones que tiene el UPS es proteger el power supply. ¿Por qué? Porque si hay una sobrecarga de energía, en vez de quemarse el power, se va a quemar el UPS y no va a permitir que el power y los demás componentes se vean afectados. Muchos dirían, pero el UPS es mucho más costoso que un power supply. Es cierto, un UPS te puede costar 50, 70, 80, $100. Y un power supply te puede costar, vamos a decir, 10, $20. El UPS es mucho más caro. Pero recuerden que el UPS te va a proteger todos los componentes, no solamente el power supply. Si se quema el power supply, te puede quemar prácticamente todo. Cada uno de los power supply tienen diferentes botones. Los power supply actuales ya y donde le han ido desapareciendo estos botones. Recuerden que la evolución de los dispositivos que nosotros utilizamos es que le vayan eliminando todos los botones. Entonces, la mayoría tienen un botón de encendido y apagado, que es el que están viendo en pantalla. Tienen on y off, encendido y apagado. Entonces, este es el caso interruptor de fuente de alimentación de dos posiciones, la I de encendido y la O de apagado. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Ese botoncito sirve para apagarlo y para encenderlo. Entonces continuamos. Acá tenemos otro botón que es el botón de selección de voltaje. Este botón también fue descontinuado, el de encendido y apagado sigue. ¿Por qué fue descontinuado? Porque si por X o Y razón tú le dabas al botón y la energía de tu casa era de 115 y tú le ponías 220, podía provocar que el power supply se quemara. Por eso este botón fue descontinuado y ya realiza el proceso de manera automática. Le estoy resumiendo lo que dice la diapositiva. Entonces, acá tenemos el control de semipasivo o RPM0. Esto es sin duda el botón adicional más común que se encontrará en una fuente de alimentación hoy en día, sobre todo si es de gama media o alta. Su propósito es activar o desactivar el modo semipasivo de la fuente que elige el usuario. ¿En qué consiste este modo? Básicamente no es más que un sistema que deja el ventilador de la fuente apagado mientras la mantengamos a cargas bajas o medias. Es decir, que el ventilador solo funcionará cuando sea estrictamente necesario, porque está caliente por dentro. Lo incluye muchísimas fuentes hoy en día,
sobre todo aquellas más eficientes que se le pueden permitir al no desprender demasiado calor. Usted sabe que estos son un poquito más costosos. ¿Cómo usted lo identifica? Así mismo lo dice en la parte de arriba. Dice híbrido. Pueden tener otros nombres, semipasivo, entre otros. Lo pueden identificar así, o dice RPM, modo RPM, entre otros. Acá en nuestro país, donde estoy grabando este video, esto no es muy común. Entonces, acá continuamos. Esto es una característica interesante para muchos usuarios que buscan el mayor silencio posible en su equipo. Para ello, nuestra recomendación es dejar este modo en la posición on. Si lleva un interruptor clásico, no habrá discusión a la hora de elegir la posición correcta. Este on es que lo realiza el proceso de manera automática. El ventilador solo se enciende si es necesario. Recuerden que el ventilador de Power Supply es lo que genera mucho ruido. Cuando usted ve que está sonando mucho la computadora, es por este ventilador. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Acá tenemos lo que es la iluminación RGB del ventilador. Es poner nuestro Power Supply un poquito más bonito. Esto es para los gamers que lo utilizan, que su computadora esté bonita. Aquí la localización del botón es muy sencilla, ya que en prácticamente todos los casos se recurre a un botón cuadrado, como el de la foto de arriba que ustedes pueden ver, que dice interruptor RGB, acompañado de cualquier marcaje que indique la palabra RGB, como le acabo de decir. También es muy fácil de explicar, nos permite manejar la iluminación de cualquier fuente mediante combinaciones que dependen del modelo concreto. Por ejemplo, en el modelo que ven en pantalla, que analizaremos recientemente, una pulsación corta implica cambiar de color y una larga cambiada de modo. Como le dije, esto es simplemente para que se vea más bonito. Y ese sería nuestro último tema, que trabajaríamos de la fuente de alimentación o power supply. Uno de los componentes más importantes, como le dije, es el que se encarga de suministrar la energía a todos los demás componentes. Sin este, la computadora no puede funcionar. Pues nada, chicos, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like, activar la campana y dejarme aquí en los comentarios cuáles otros videos quieren que les realice. Pasen feliz resto del día y muchas gracias.